Hola. El capítulo 34 de Rayuela revela una lectura activa con el propósito del placer cómplice. No un afán como muchos lectores y críticos han pensado que lo hace con el afán de destruir, de criticar la novela de lo prohibido de Benito Pérez Galdós. Recordemos que en toda relación antagónica envuelve una complicidad profunda. Desde Don Quijote y su parodia a las novelas de caballería, entre más, esto nos queda claro. Incluso una parodia siempre tiene cierto grado, ¿no?, de admiración. De hecho, Rayuela nos ha preparado para la aparición del texto de lo prohibido, la novela de Galdós, con el anuncio de que la maga lee interminables novelas de rusos y alemanes y Pérez Galdós y las olvida enseguida. Y al desaparecer, ella deja atrás una novela de Pérez Galdós, una factura de la farmacia. Una novela de Galdós. ¡Qué idea!, dice Horacio. Pero al comenzar a leer Horacio, esa novela de Galdós que ha dejado ahí la maga, inflado por su desprecio hacia lo que lee la maga, reconoce que después de tragarse 5 o 6 páginas, uno acaba por engranar y ya no puede dejar de leer. Encuentra unas palabras que le parecen admirables, polvosas plazuelas, que le recuerdan las plazas de los pueblos de provincia. Está comenzando a comprender que José María es el protagonista, el narrador de la obra de Galdós, contempla irónicamente Madrid, pero que también podría ser París. Comenta Oliveira, ahora estos ojos se arrastran irónicos por donde vos andabas emocionada. Fíjese usted cómo José María, el protagonista de la novela Lo Prohibido de Galdós, muestra el oropel del mundo que la maga admira, y Horacio lee irónicamente el texto que la maga admiraba, pero sin percibir esa ironía. Nos confiesa Horacio, de chico yo leía esas mismas novelas, y acaso las olvidaba pronto, pero dejaron su huella, sin duda. Engranemos Lo Prohibido, título que apunta hacia ese paraíso perdido y al cielo buscado en Rayuela. La novela de Pérez Galdós está dividida en 2 partes y cada una de estas partes se ocupa del amor de José María por una mujer casada, en el primer caso su prima Eloísa, con quien tiene una relación adúltera, pero a quien finalmente abandona. Y en el segundo caso con su prima Camila, a quien no consigue conquistar, una mujer que ama a su marido, pero sobre todo experimenta una oscura fascinación por lo prohibido. Cuando muere el marido de Eloísa, ella deja de atraerle. Y a Camila no puede conquistarla porque le es fiel a Constantino. En la segunda parte de Lo Prohibido, la novela de Galdós, el bebé de Camila, que viene a interrumpir la vida tranquila de José María, pues viven en el mismo edificio, o en la misma, vamos a decir, en la misma conjunto de habitaciones, muere luego de 7 días de una repugnante enfermedad. Esto sin duda nos recuerda a la maga y a Rocamadour. Pero fíjense, ese capítulo, que está en el capítulo 34, me refiero de Rayuela, se inicia con las confidencias del tío de José María, quien describe a su propia familia como una constelación de locos. Una de sus hijas, Eloísa, experimenta una curiosa ansiedad. Tiene horror a las plumas, no a las de escribir, sino a las de las aves, y por tanto horror a todo lo volátil. Siente la penosa sensación de tener una pluma atravesada en la garganta sin poder tragarla ni expulsarla. Esto sin duda nos recuerda al cuento de Cortázar, Carta a una señorita en París. Habrá comprado ahí un departamento que luego arrendó a un latinoamericano y sus conejitos. Los personajes de Lo Prohibido, la novela de Galdós, ¿no le parece que bien podrían ser como socios o fundadores del club de los cronopios o en este caso de la serpiente? Fíjese, José María es hipocondriaco, el mal de la familia es la chifladura, que a unos les ha tocado el daño en el cerebro, a otros en el corazón. Ha de notar que estoy citando la novela de Galdós, Lo Prohibido. El tío confiesa que experimenta la ansiedad de que él busca una base sin encontrarla y describe así a su hijo Raimundo. De niño era el prodigio de la casa. Híceme la ilusión de tener un hijo que llegaría a los puestos más altos de la nación, pero creció y me encontré con un soñador, con un enfermo de hidropesía imaginativa. No le falta un tornillo, yo creo que le sobra.
En aquella cabeza hay algo más. ¿Recuerda usted el tornillo del capítulo 73? O sea que también anda un tornillo suelto por las páginas de Rayuela, ese tornillo llamado imaginación. ¿Cómo no imaginar a Cortázar leyendo con placer los delirantes personajes de Lo Prohibido, la novela de Benito Pérez Galdós? José María, el protagonista de Lo Prohibido, quien se encuentra cerca de los 40 años, la misma edad más o menos de Oliveira y Traveler, cuando se enamora de Camila, después de haberse enamorado de Eloísa, dice lo siguiente: la idea de que eran hermanas me cosquillaba en la mente, violentando la fantasía para que llegase a la figuración de que eran una misma persona. Así también la maga se parece a Talita, como Eloísa, a Camila, en este juego de espejos. Camila es natural en una sociedad artificial, al igual que la maga. El gran papel de la comedia humana no existe en ella, como tampoco existe en la maga. Todo lo que hace y dice, bueno, malo, es una especie como de inspiración directa de una naturaleza humana absolutamente auténtica, como bien lo percibimos en la novela de Galdós. Pero también el marido de Camila es encantador, al igual que Traveler, ambos con una especie de inocencia casi pastoril. José María se siente atraído por la felicidad de la pareja. Así también se siente Horacio. Quien sufre, recuerden, Horacio es un enorme, grandísimo padeciente de ese complejo de Arcadia, de ese retorno al gran útero, ese gran buscador del kibutz, del deseo de llegar al cielo. Y por eso se apega a Traveler y a Talita. Fíjense cómo dice Horacio en Rayuela: la intimidad de los Traveler, cuando me despido de ellos en el zaguán o en el café de la esquina, de golpe es como un deseo de quedarme cerca, viéndolos vivir. Es la apertura de la mirilla al paraíso, y explícitamente se compara a Camilo y Constantino con Adán y Eva, como también lo estamos haciendo aquí con Traveler y Talita. Lo que bloquea la entrada a ese paraíso tanto a Horacio como a José María es su intelecto. El pasaje en Lo Prohibido, la novela de Galdós, bien puede aplicarse a los dos, tanto a José María, protagonista de Lo Prohibido, como a Horacio, el protagonista de Rayuela. Escuche usted lo siguiente: desde que abría los ojos hasta que los cerraba, aquella maldita hembra salvaje, feliz, burlona y siempre incomprensible para mi ceguera intelectual, no se me apartaba del pensamiento. Vea cómo José María se imagina a sí mismo como una serpiente que envidia esa felicidad y desea apropiarse de ella o destruirla, como es el caso de Horacio. Ciertamente estos antecedentes podrían recomendarlo para ser miembro del Club de la Serpiente, ¿verdad? Al igual que Oliveira. José María juega a hacerse el encontradizo con Camila en las calles de Madrid, a pesar de que puede verla en el edificio en que viven. Pues obtiene, igual que Horacio, siente ese gran placer, ¿no?, por los encuentros, el azar de los encuentros. Muchas veces luego de horas de espera se le oye exclamar, me refiero a José María, y aquella tunanta de Camila no aparecía. Mientras estaba quizá, ¿no?, de tertulia con la maga. Y mientras lejos, ¿no?, Horacio, o el narrador Horacio en este caso del capítulo 1, se está preguntando si encontraría a la maga. Su prima le dice a José María: no estás en tu centro, mientras éste busca maneras de conquistar a Camila, quien permanece fiel a su marido. Pero José María cree que caerá en sus brazos, en sus garras, y la imagina como una mujer atrapada por las telas de una araña. Dice la novela: la llevaba en mi corazón y en mi cartera, y la vi entre los apuntes de mis operaciones como la mosca que se ha enredado en la tela de araña. Horacio compara su construcción de hilos, recordemos en el capítulo del balcón, en la habitación del manicomio, como una especie de tela de araña, ya sea para impedir, ¿no?, que pase Traveler, o para atrapar a Traveler y él quedarse con, dijéramos, como si fuera objeto, ¿no? Ser parte del mundo de Talita, porque no hay que olvidar que en el cuaderno de bitácora el punto de partida de Rayuela es un sueño y un dibujo en que se muestra a una mujer atrapada en la tela de una araña, que bien podría ser la maga en París, o Horacio queriendo como atrapar, ¿no?, tendiéndole las redes a Talita.
comienza a desarrollarse una gran amistad entre Constantino, el marido de Camila, y José María, el protagonista de Lo Prohibido, en la novela de Galdós. Esa amistad, fíjense, es interrumpida por violentos encuentros en el gimnasio o en el mar en que José María disimula su intento de destruir al contrario, hace pasar como esas agresiones, ¿no?, por un juego. Cuando José María, Camila y Constantino están en un balneario, José María comienza a soñar con la posibilidad, una especie, no tanto de balneario, sino como de puerto, ¿no?, de que la posibilidad de que se vuelque el bote y que él pueda rescatar a Camila. En una oportunidad, cuando vienen bajando de un buque a un bote, una repentina ola, pues está a punto de volcar la embarcación, y en ese instante quien salva a Camila, pues no es José María, sino que es su marido Constantino, y así con toda la escena muy de la comedia humana de Galdós, ¿no?, la mantiene suspendida sobre el agua entre el bote y el barco. Pues igualito en el episodio del tablón de Rayuela, cuando Talita finalmente decide regresar contra Beler con el hombre que ella ama, bajo ese sol feroz del verano en Buenos Aires. Y dice en la novela, Oliveria siempre con la mano tendida parecía el pasajero de un barco que empieza a alejarse lentamente del muelle. José María se encuentra en un callejón sin salida, ya que llega a comprender con claridad que anhela el paraíso prohibido, que por definición estará siempre fuera de su alcance. No me agradan más que las cosas prohibidas, las que no deberían ser para mí. Oliveira reconoce una condición semejante en su amor por la maga. Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado. La imposibilidad de alcanzar lo deseado lleva a José María a un regreso, ¿no?, a la niñez. Sale a pasear por la ciudad con dos de sus tíos desquiciados. Dicho se está que paseábamos un rato junto a la jaula de los monos en la casa de Fieras y que le hacíamos la visita de ordenanza a León. Otras veces tirábamos hacia la Cuesta de la Vega a ver el viaducto por arriba y por abajo, a formar en el apretado corrillo de espectadores que presenciaban el juego de la rayuela en las Vistillas. Sí, Galdós acaba de hacer referencia al juego de la rayuela. ¿Cómo vio usted, Pero no acaba aquí la serie de coincidencias. Desesperado por la resistencia de Camila, José María la besa y es rechazado por ella. La murmuración llega al marido, o sea, el chisme, el cotilleo, en gran angustia por haber sido expulsado de su puesto, ¿no?, el puesto que él estaba ya presintiendo y sintiendo su lugar en el paraíso. José María sube la escalera, pero le da con la puerta en la nariz y dice, comencé a bajar, pero cuando iba por la segunda curva de la escalera, creí que ésta se enroscaba en torno mío. Eché las manos adelante. El barandal se me fue de las manos, el escalón de los pies y brum, me desplomé. Como resultado de la caída, queda con el lado izquierdo paralizado. Y aquí es cuando nos recuerda a Horacio, vuelvo al capítulo del balcón, ya mirando hacia abajo, ¿no?, sentado en la orilla de la ventana y soportando hundirse en sí mismo y tratando de encontrar, pues, su voz perdida. La enorme importancia de Lo Prohibido de Benito Pérez Galdós. Es un texto que dialoga con Rayuela de Julio Cortázar. Ahora es evidente que las dos novelas se iluminan mutuamente. Ambas critican una sociedad de consumo y fetichismo cultural. Ambas lo hacen utilizando un lenguaje que se burla de la retórica literaria. En ambas, un protagonista busca recobrar el paraíso perdido en la gran ciudad a través de dos mujeres, una de las cuales posee pero se le escapa, o la deja ir, o la destruye, y otra que quiere arrancar de los brazos de su marido, nunca lo logra. La presencia en las dos novelas hacen frecuente alusión a la locura y se entiende como dos posibles ingresos a la vida paradisiaca ensoñada y perdida. Quizá en algún lugar al final de la gran Rayuela estarán ahora sentados en un café Cortázar y Galdós, sonriendo al ver que una clave que ocupa todo el capítulo 34 haya debido esperar 60 años y los que siguen antes de ser revelada por lecturas atentas y gozosas.
Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.